Continuamos en la mañana de Radio Ciudad, como habíamos anunciado ya en el día de ayer. Hoy vamos a tener visitas de integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria número 2, que todos conocemos como el Colegio Nacional. Veniero Gachini y Manuela Quintana, buen día. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Y bueno, vienen como integrantes del Centro de Estudiantes de la Secundaria 2, pero a su vez vienen como integrantes de UCEPBA. Así es. Cuéntenme un poquitito de qué se trata esta nueva unión que han logrado conformar y que va mucho más allá de Lobería, ¿no? Exacto. UCEPBA es la Unión de Centros de Estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es una nueva iniciativa que iniciamos hace poco, a principio de año, entre distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, todos centros de estudiantes de Buenos Aires. Surgió un poco para solucionar algunas de las problemáticas que tenemos en común y que por ahí quedaban medio lejos de lo que podía llegar a ser un centro de estudiantes solo, pero que seguramente se puedan lograr entre todos los estudiantes de la provincia juntos. La unión, digamos, involucra absolutamente todos los distritos, o es por ahí más distritos del interior, llamémosle, porque hablabas de problemáticas en común, supongo que esto va más a localidades, si se quiere, similares. Imagino que por ahí gente del conurbano, los estudiantes del conurbano pueden llegar a tener distintas problemáticas a las que tenemos aquí. Cuénteme cómo... Sí, lo conforman 9 distritos representando a más de 30.000 estudiantes. Y dentro de los 9 distritos está, por ejemplo, distrito del interior, como bien vos decías, Lobería, Necochea, Bahía Blanca, pero también tenemos, por ejemplo, Luján, que está más cerca de Buenos Aires. Ajá. Y eso como, no sé de dónde la idea, por ejemplo, partió de Lobería o partió de cómo los contactaron a ustedes o ustedes contactaron a otros. En realidad, la idea nació en Lanús, que también está cerca de Buenos Aires. Y nos empezamos a contactar entre nosotros, comenzamos a hacer 3 distritos, ahora somos 9 y tenemos ya 2 distritos que se están por unir también. Imagino la idea es seguir expandiéndonos. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las primeras? Bueno, en principio, no sé si siquiera se han podido reunir una vez presencialmente. No, digamos, les tocó un momento bravo para arrancar con muchas ideas, pero también seguramente han tenido más tiempo para dedicarse a esto. En principio, ¿cuáles son esas problemáticas comunes que han ido encontrando como para empezar a abordar? Algunas cosas de las que estuvimos trabajando fue hacer un relevamiento del sistema alimentario escolar. ¿Sistema? Alimentario escolar, el SAE, como le decimos nosotros, que consistió en hacer un informe cada una de los distritos, en cada una de sus escuelas, cómo estaba funcionando el sistema alimentario escolar, porque sabemos que en muchas escuelas no llegaba el SAE o no llegaba como debería. Entonces hicimos este informe y lo que planeamos hacer más adelante es presentar, a partir de este informe, presentarlo al gobierno provincial. Después estuvimos trabajando en muchas cosas internas. Con respecto a este informe, ¿encontraron, bueno, son 9 distritos, ¿encontraron disparidad en estos 9 distritos o más o menos similar? Encontramos que en los distritos que están más cerca de Buenos Aires, sobre todo, hay escuelas que ni siquiera les llega el sistema alimentario escolar, cuando en distritos que están más en el interior, digamos, es más justo, si se quiere decir, de alguna manera. Y en Lobería, puntualmente, ustedes en el Colegio Nacional, ¿con qué se encontraron con respecto a esto? A nosotros al principio no nos llegó el SAE, porque nuestra escuela no tiene comedor. Pero si bien sí en la primaria, en el nivel primario y en el nivel inicial. Por lo tanto, las viandas que sobraban para el primario y para el inicial fueron para secundaria y ahora sí se están entregando bolsones de viandas para la secundaria. Quiero preguntar eso porque tenía entendido esto, que a la secundaria no le correspondía, no sé si es que no le correspondía o no llegaba puntualmente
Pero ahora los bolsones es para la totalidad de los alumnos del secundario o solo para, por ahí, las autoridades a quien detectan que por ahí pueden tener la necesidad y aprovechando que sobran de otros niveles, le dan a esas personas. Segunda opción. Esto, decir que con este informe la idea es presentarlo ante el gobierno provincial. Y el informe sería solo presentar el informe o presentar un informe con algún petitorio, alguna solicitud puntual. Exacto, con un petitorio como para pedir que llegue en buen estado a todos los distritos. No solamente el SAE, el Sistema Alimentario Escolar, es algo que está desde hace muchísimos años en todas las escuelas, es el famoso comedor que ahora se ha tenido que reinventar con la cuarentena en bolsones de comida. Pero durante la época de clases presencial, digamos, también existe el SAE, por lo que este proyecto podría continuar un montón de tiempo, no es solamente por la cuarentena. Y lo que está bueno, esto que mencionaban que puntualmente, por ejemplo, en el Colegio Nacional de Lobería, puntualmente no llegan bolsones para los alumnos de la secundaria. Por ahí las autoridades se las han arreglado como para asistir a las familias que lo están necesitando. Esto pasa ahora que han estado en contacto con otros centros de estudiantes. ¿Es en general así? ¿Para la secundaria no hay destinados bolsones? Sí, para muchas secundarias hay destinados bolsones, sobre todo para aquellas secundarias que anteriormente tenían comedor. Y también sabemos de secundarias de distintos distritos que han hecho colectas entre ellos mismos para poder donar a las familias que lo necesitan si es que la escuela no recibe SAE, no recibe los bolsones. Y esto, el pedido al gobierno provincial se va a hacer a corto plazo. ¿Ya tienen elaborado algo de lo que van a presentar? Por ahora no, así que seguramente sea más a largo plazo. ¿Qué otro? Te interrumpí cuando me ibas a contar otros temas que bien estaba trabajando. Sí, también más internamente, bueno, como decíamos, comenzamos recién a principios de año, así que estuvimos trabajando en cómo nos íbamos a organizar internamente. Si querés, Manu. Los conformamos 2 delegados titulares y uno suplente por distrito y los cargos de asamblea, que son presidente, viceprimero, vicepresidente segundo, secretario y prosecretario. Y además las 4 secretarías, que es Asuntos Administrativos, Comunicación, Mujeres y Géneros y Diversidad y Medio Ambiente. Y bueno, interpreto que ustedes son los 2 delegados de Lobería, en este caso. Cuéntenme un poquitito si están trabajando en alguna secretaría en particular o qué cargo tienen dentro de esta unión. Manu es la prosecretaria de la asamblea y yo soy el presidente. Y los dos somos delegados por Lobería, como bien decía. Sí, estoy hablando con el presidente de la institución, de la entidad. Exacto. ¿Y eso por ahí cómo lo fueron determinando? Simplemente, bueno, en diferentes reuniones virtuales, fueron determinando los puestos, ¿cómo se armó? Arrancamos primero con una carta orgánica, que es como la ley orgánica de las municipalidades, pero para esta organización, y a partir de ahí, después de un montón de modificaciones, de idas y de vueltas, nos pusimos de acuerdo en que para que haya paridad tendría que haber delegados de todos los distritos, y a partir de esos delegados, algunas personas que estén a la cabeza o coordinando la asamblea, la organización. Bueno, ustedes son los delegados de Lobería, más allá del cargo puntual que ocupan. Han estado charlando ni siquiera la verdad que no sé si tienen conformado las otras secundarias de Lobería, centros de estudiantes, pero han estado hablando con representantes de otras escuelas para, de alguna manera, que les puedan, si bien ustedes son los delegados de todo el distrito, poder también transmitir inquietudes de otras escuelas, ¿no? Sí, estuvimos hablando con todas las escuelas secundarias que tienen centros de estudiantes, las invitamos a todas y en un principio estábamos trabajando con la Escuela Agropecuaria 1, que estaba como delegada Maya Smith, que es la vicepresidenta del centro de estudiantes.
por motivos personales, hace poquito, creo que esta semana, renunció a su cargo que era secretaria, pero estamos en contacto con todos los centros de estudiantes porque eso es súper importante para poder representar la voz de todos los estudiantes de Lobería en UCEMBA. La idea también es, porque si bien esto nace por problemáticas en común, supongo que puede haber problemáticas muy puntuales de una institución. La idea es que, por ejemplo, ante una necesidad, un reclamo, lo que sea, digamos, se pueda apoyar puntualmente a estudiantes de una escuela que están con una situación puntual. Sí, sí, obvio. La unión somos todos y por lo tanto si alguno de los compañeros necesitan alguna ayuda puntual, para eso también está la unión. Como decías, tenemos como ahora en septiembre, el 16 de septiembre, se vienen las elecciones del centro de estudiantes que usualmente se hacen el 16 de septiembre por las noches de los lápices en todas las secundarias y eso también es como un problema que nos atraviesa a todos los centros de estudiantes que conformamos la unión, porque las elecciones no van a poder realizarse como las realizábamos todos los años, presencialmente con la urna y el cuarto oscuro. Así que también estamos como viendo ese tema, porque obviamente que por el gobierno no tenemos ninguna respuesta de eso, y nos tenemos que empezar a preparar porque falta un mes y un poquito nada más para las elecciones, y, o sea, tiene que estar todo. Por el momento, las opciones que están planteando en ese tema es hacer elecciones virtuales o, digamos, postergar hasta que se normalice la situación, que sigan las comisiones que están trabajando hoy en los centros de estudiantes. Y eso depende mucho de cada escuela. Por ahora estamos planteando dos modelos. O hacemos las elecciones en septiembre, aquellas escuelas que tienen buena conectividad, y las hacemos digitalmente, o el centro de estudiantes continúa hasta que las clases sean medias presenciales, medias virtuales, entonces de esa manera sí sería más justo y todos los estudiantes podrían votar, porque ese es el problema, que se podrían hacer virtualmente en todas las escuelas, pero no todo el mundo tiene acceso a la virtualidad, por lo que sería injusta las elecciones. Bueno, el problema que se podría presentar si se da continuidad a la comisión es que, por ejemplo, se tenga que pasar el año que viene y va a haber, imagino que hay integrantes de las comisiones que van a estar egresando este año, pero bueno, eso irán cambiando o ascendiendo en el cargo el que está inmediatamente inferior al que sale, ¿no? Exactamente. Supongo. No sé si han estado además abordando otras temáticas así comunes que han ido detectando que les está pasando a la mayoría al menos de los distritos que están formando parte de esta unión. Sí, justo que estábamos hablando de las elecciones y la virtualidad, reconocimos que es un problema que en la mayoría de las escuelas secundarias no hay wifi en los edificios. Y previendo cuando volvamos a las aulas, que seguramente el sistema va a ser dual, medio presencial y medio virtual, es súper importante poder tener wifi en las escuelas para que el profesor pueda en una sola clase darle a sus alumnos presencialmente y a su vez virtualmente a los chicos que estén en la clase. Por lo tanto, ese es otro problema que identificamos y lo que estamos haciendo por ahora es que cada distrito se pueda comunicar con las autoridades para poder ver si hay algo planeado en cuanto a este problema que es a nivel país prácticamente. Sí, acá se encontraron con una mayoría que tiene wifi o una mayoría que no tiene, hay mucha gente que no tiene conectividad en la casa y también en las escuelas secundarias prácticamente no existe el wifi. Sí, que no solamente es que exista el wifi, sino que exista una buena señal. Exacto, sí, sí. Muchas veces casi mayor el problema cuando hay una señal mala que directamente que no haya. Sí, tal cual. Bueno, esto habitualmente se están reuniendo periódicamente, cada cuántos días hacen estas reuniones, van charlando.
tenemos, todas las reuniones que tenemos son virtualmente, por la cuarentena y porque además hay gente de Luján y de Lanús y también de Bahía Blanca, o sea, de las dos puntas de la provincia. Tenemos reuniones ordinarias, como le decimos nosotros, sesiones ordinarias cada 14 días, todos los domingos, y aparte también tenemos sesiones extraordinarias que las vamos planteando cuando surge la necesidad. También te quería comentar, antes de que me olvide, que tuvimos una entrevista con Ofelia Fernández, la diputada que estuvo mucho tiempo vinculada con los centros de estudiantes antes de que fuera diputada, y nada, fue muy interesante y ya que estamos, le agradecemos por darnos el espacio. Buenísimo. Bueno, de toda esta situación que traía un montón de complicaciones, también nos ha permitido esto. Por ejemplo, a ustedes probablemente de manera presencial hubiera sido más complicado y de esta manera, bueno, les ha permitido charlar con alguien que seguramente también les habrá aportado ideas y, bueno, cuando ustedes hablan de llegar, por ejemplo, a autoridades, tener un contacto, en este caso un diputado, siempre, una diputada siempre es buenísimo, ¿no? Es un contacto interesante. Se mostró predispuesta, digo, para llevar inquietudes de ustedes, por ejemplo. Sí, sí. En primera instancia lo que hicimos fue como una entrevista porque a nosotros nos interesaba mucho saber acerca de su movimiento estudiantil, no tanto lo partidario porque nuestra organización es apartidaria, Claro, sí, sí. es política, pero no está con ningún partido. Pero sí nos interesó mucho cómo ella, de ser una líder muy importante de centros de estudiantes, no solamente de una secundaria, pudo llegar a ser un diputado. Entonces, nada, nos pareció buenísimo y sabemos que ella tiene mucha experiencia en todo lo que es centro de estudiantes. La idea es ir sumando permanente, digamos, todo el que se quiera, todo distrito que diga, bueno, me interesa sumarme, se suma automáticamente o tiene que esperar, no sé, al año que viene, o a una asamblea extraordinaria, ¿cómo se aprueba la incorporación de nuevos distritos? Cualquier centro de estudiantes se puede sumar a la UCEMBA. El único requisito es que sea apartidario y después no hay otros requisitos. Sí lleva obviamente toda una etapa de organización porque cuando alguno de los centros de estudiantes pide unirse a la UCEMBA, también pedimos que se contacte con los otros centros de estudiantes de su distrito para poder elegir para que el delegado que represente a ese distrito no sean todos de la misma escuela, que pueda haber representatividad de la mayoría de los centros de estudiantes de ese distrito. Y después comienza a trabajar como todos los demás. Y el mandato, en este caso, de la comisión que es nueva, ¿el periodo cuál es? El periodo de la comisión, o sea, de los cargos de presidente, secretario, dura 3 meses y cambia. No así el de los delegados, que dura 1 año, desde el 1 de junio de un año al 1 de junio del año siguiente. ¿Por qué está pensado así cada 3 meses ir cambiando? Para que cambie continuamente y nadie se duerma en los laureles, digamos, que nadie deje inactiva a la organización porque, total, estoy 1 año, me avivo 1 mes antes y no pasa nada, sino que estemos continuamente cambiando y por lo tanto mayor diversidad también en las miradas para ese cargo, para todos los cargos. Bueno, en el caso de ustedes es el último año de secundaria, ¿verdad? No, yo voy a cuarto. ¿Vos vas a cuarto? Sí. Bien, bueno, un año atípico te ha tocado para hacer promoción. La secundaria, pero bueno, poniendo en este caso todas tus inquietudes en esto, en el centro de estudiantes, que tiene añito y pico, ¿no? Y ahora en septiembre cumplimos 2 años. 2 años. Después, o sea, fue el primer centro de estudiantes después de muchísimo tiempo que no hubo un centro de estudiantes que esté activo. El último fue en 2007 y no tenemos registro de algún centro de estudiantes anterior. Sí hubo muchos intentos de centro de estudiantes en el medio, pero ninguno activo. Y desde el año pasado, en septiembre también,
estamos trabajando con la Unión de Centros de Estudiantes de Lobería, que son un montón de, o sea, todos los centros de estudiantes del distrito trabajando juntos, como si fuera el UCEPA, pero solo de Lobería. Y en el orden local, digamos, puntualmente del Centro de Estudiantes del Nacional y en el orden local en la unión de los centros de estudiantes, ¿cuáles son los logros por ahí que más, no sé si orgulloso te ponen, así, bueno, nos pusimos este objetivo y se logró? A nivel del centro de estudiantes hemos hecho, propusimos los uniformes y bueno, y ahora cerca de, o más de un tercio del colegio está usando uniformes en la secundaria número 2. Al menos la primera semana. Por lo menos los primeros, sí, semana, los de primero, 3 días, los de segundo para adelante. También hicimos ya la fiesta del Día del Estudiante los 2 años que pudimos hacerlo. Estamos viendo ahora, va a ser casi imposible hacerlo este año, la fiesta del estudiante. Propusimos también, que era un problema que nosotros veíamos en la escuela, que no nos dejaban ir vestidos como queríamos, más allá del uso del guardapolvo en su momento, no nos dejaban ir, por ejemplo, de short o de musculosa, entonces también propusimos un cambio en eso, también propusimos poder tomar mate en las clases y ahora con un montón de cuidados nos dejan. ¿Qué más te acordás? Bueno, ahora con el mate, ahora cuando vuelvan las clases presenciales va a ser todo un tema, pero bueno, Todo un habrá que tema. tener los cuidados necesarios. Chicos, nos encanta bueno, que tengan inquietudes, que hayan decidido puntualmente que volvieran el centro de estudiantes a Lobería, porque un poco fueron los impulsores y que les guste esto de reunirse, no solamente con los del distrito, que es lo más sencillo y que es más fácil también porque se conocen con los chicos de otras escuelas, sino por ahí que hayan logrado ahora esta unión provincial, que bueno, empezó con 9 distritos, pero seguramente está pensado para que esto tenga una continuidad y posiblemente ustedes no vayan a estar en la secundaria cuando digan, bueno, todos, ojalá, los 135 distritos de la provincia formen parte, seguramente llevará tiempo, años, pero bueno, había que dar un puntapié inicial y lo han dado ustedes. Así que los felicito y, por supuesto, a disposición para cuando tengan algo que informar, los esperamos por acá. Gracias. Gracias. Hacemos pausa, enseguida continuamos.